gracias. Nada, al final, oye, muchas gracias por invitarme y que, oye, que es todo mutuo, que estoy encantado de estar por aquí y de echaros una mano. Al final, lo que yo os voy a contar es un poco, en realidad, cómo trabajamos el mensaje dentro, cómo gestionamos los embudos y la estructura que tenemos para poder entender bien qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? La idea es intentar mantener un camino diferente a lo que suele hacer la mayor parte de la gente que está vendiendo inmobiliaria, porque al final está todo muy dinosaurio, como me gusta llamarlo a mí, ¿no? Pero aquí lo que hacemos es, le hemos dado un poco la vuelta, lo hemos adaptado a los nuevos tiempos y hemos intentado de alguna manera que forme parte de estas nuevas novedades que forman este mundo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a compartiros pantalla para poder haceros dibujitos en realidad de lo que estamos haciendo con el iPad y poder ver un poquitín todo de la mejor manera posible. Así. Al final lo que tenemos que intentar ver es cuál es el motivo por el que la mayor parte de las, ya ni siquiera digo de los negocios relacionados con el sector inmobiliario, sino la mayor parte de los negocios fracasa cuando está vendiendo, ¿no? ¿Cuál es ese talón de Aquiles que tienen? Y yo normalmente he detectado que hay dos problemas principales. El primer problema de todos, y voy a poner aquí bien esto para que no se me caiga, el primer problema de todos que yo suelo detectar es que tienen mucha prisa, ¿no? Que quieren llegar de este punto A que tenemos aquí a este punto B que tenemos aquí de una manera así. ¿Qué pasa? Que esto al final es como cuando conocemos a una persona en un bar y lo que pasaría si le pidiéramos automáticamente que se casara con nosotros, ¿no? Pensaría que estamos completamente... Guay. Pensaría que estaríamos completamente locos. Imaginad, veis ahí, estáis tomándoos una cerveza, un vino, lo que le gusta a cada uno, y ves una persona que te gusta en la distancia. Y dices, ostras, me voy a acercar, voy a hablar con ella, y a los 2 minutos le has pedido que se case contigo. Lo normal es que te tire lo que se esté bebiendo a la cara, porque vas a pensar, oye, tú estás chalado o estás chalada, no tiene ningún sentido lo que estás haciendo, ¿no? Y al final con la venta pasa un poquito lo mismo. Estamos con una sensación de que todo tiene que ser tan rápido y tan directo que hemos pasado a un contexto en el que parece que tenemos que hacerlo todo de la noche a la mañana, que no tiene que haber procesos, que tenemos que poner un anuncio y tenemos que estar vendiendo ya. Y aunque lo como decíamos antes, ¿no? Que la mayor parte de las personas piensa que este proceso es así como lo tenemos, en realidad es más una cosa parecida así, ¿no? A lo que estamos haciendo, a una espiral de diferentes contactos, diferentes momentos, donde tenemos que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué pasa? Que para hacer esto hay que conocer lo que se suele llamar el Customer Journey, el viaje del cliente, para conocer cuáles son los procesos y los pasos que necesita para que le consigamos vender, para tomar esa decisión al final de compra que tan importante es al final, ¿no? Si al final cuando comprendemos cuál es este punto de aquí, cuál es este punto de aquí, cuáles son las diferentes decisiones que tenemos que acompañar a nuestro cliente para que tome acción, es cuando podemos planear un camino que de verdad nos permita ir en la dirección adecuada y sobre todo entender qué funciona y qué no funciona para poder hacer las cosas bien. Ahora volveremos a los puntos y explicaremos un poco incluso los que utilizamos para vender aquí. Pero sobre todo hay un concepto que es el segundo error que comentábamos antes, que comete la mayor parte de las personas, y es que no conocemos quién es esta personita que nos compra, ¿no? Esta persona que es tan importante, no tenemos ni idea de él. Hay gente que dice que lo sabe, pero normalmente es mentira. Dice, no, hombres o mujeres entre 18 y 50 años. Y dices, hostia, esto puede ser 20.000 millones de personas prácticamente. No tantas no, porque no hay tantas en el mundo, pero 3.000 millones, 2.000 millones de personas, 1.000 millones de personas probablemente entren en esa categoría, ¿no? Así que tenemos que entenderlo, porque es precisamente conocer a esta persona lo que nos va a permitir saber cuáles son sus necesidades a la hora de comprar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y muy llevado al absurdo, ¿no? No es lo mismo que yo venda un ordenador a mi madre, que no tiene absolutamente ni idea de tecnología, de dispositivos, etcétera, a que se lo intente vender a la NASA. A uno le tendré que decir una cosa y a otro le tendré que decir una completamente diferente, porque cada uno tiene un proceso de compra distinto, ¿no? Y con esto pasa exactamente lo mismo. Cuando conocemos quién es esta persona, o quiénes son las personas, porque pueden ser varias las que nos estén comprando, vamos a poder crear un camino donde esa persona esté a gusto, ¿no? Vamos a poder crear un camino donde esa persona sienta que le estamos llevando por el camino adecuado. Al final, no es lo mismo vender pisos o inmuebles de 200.000 euros, 100.000 euros, dólares. Bueno, yo digo euros porque me sale solo, ¿vale? Pero cambiarlo a dólares en la cabeza queda un poquito igual, y ahora que además las monedas están parecidas. No es lo mismo vender eso, inmuebles de 200.000 dólares, que uno de 2 millones, porque el proceso de compra es completamente diferente. La persona que puede pagar 2 millones no va a tomar las mismas decisiones, no va a seguir el mismo camino que tiene la persona que tiene que pedir una hipoteca, que tiene que tal, ¿no? Son conceptos distintos. Entonces, esto es el primer paso, tenemos que comprenderlo. Y para ello, a mí me gusta decir que hay dos tipos de investigaciones, ¿vale? Tenemos por un lado
la investigación interna y por otro lado tenemos la investigación externa. Vamos a ponerlo por aquí para tenerlo más o menos claro. Interna. Bueno, perdonad la letra, ¿vale? Pero yo ya llevo toda la vida escribiendo en el ordenador, entonces lo otro ya se me ha ido olvidando. Para mí este es el punto más importante, porque solo cuando comprendemos esto de verdad es cuando todo lo demás que podemos hacer va a funcionar de manera correcta, cuando hemos conseguido determinar quién es esa persona, ¿no? Aquí podemos darle muchas vueltas, pero sobre todo vamos a centrarnos un poquito en pasos rápidos que podemos hacer y que puede que no estemos haciendo, ¿no? El primer paso en la investigación interna que tenemos por aquí es... lo voy a juntar en 2 puntos, pero en realidad sería cuestionarios, ¿vale? Esto es para conocer a la persona que nos puede comprar. Reuniones. Vale. ¿Dónde van estos 2 puntos que en realidad están muy relacionados? Al final, normalmente, vendamos lo que vendamos, normalmente ya hemos hecho algún tipo de operación parecida y semejante en el pasado con un cliente parecido, porque queramos que no, todos nos vamos especializando en un mismo camino normalmente, ¿no? Entonces, un cuestionario, una reunión, a la gente que ya nos ha comprado, nos permite sacar conclusiones muy interesantes, nos permite saber por qué nos han comprado, cuáles eran los problemas que tenían. Yo siempre hago como 4 preguntas, ¿no? Era, ¿qué dudas tenías antes de comprar? ¿Cuál era el problema que tenías o el deseo o necesidad que tenías antes de comprar? ¿Cómo te sientes ahora que has hecho todo el proceso con nosotros? Y por último, si le recomendarías a alguna persona el seguir contando con nosotros, ¿no? Al final, si lo pensamos, el problema nos permite saber, o el deseo, cuál es el motivo por el que han llegado hasta nosotros, cuál era esa duda, esa pregunta, ese dolor que tenían, o cuál era simplemente esa aspiración que tenían. Puede ser, oye, tener una vivienda en Punta Cana para poder alquilarla porque es una buena inversión, ¿no? Pues simplemente ese es el deseo el que tienen. Luego, ¿cuáles eran las dudas? Porque de esa manera podemos trabajar con objeciones reales que podían tener las personas con las que estamos trabajando y a las que les hemos vendido, y de esa manera tener la posibilidad de identificarlas para poder anticiparnos a ellas en el futuro. Al final, un buen mensaje de venta es el que se anticipa a las dudas y a las preguntas que pueda tener nuestro potencial comprador. Es decir, que en todo momento vayamos un paso por delante de él y que piense, ostras, es que de verdad siento que me está hablando a mí, de verdad pienso que se está dirigiendo a mí directamente, ¿no? Mirad, al final yo creo que la clave es intentar generar una relación con el cliente que de alguna manera cuando se acabe la venta no le perdamos. Es decir, es muy fácil, vamos a poner un ejemplo muy tonto, estar en un supermercado, venderle cualquier cosa y que nos dé igual el cliente, pero las compañías que lo hacen bien son las que de alguna manera generan algún tipo de conexión con ese comprador, ¿no? Un sistema de fidelidad, una sorteo, que nos den el correo porque va a haber sorteos o el número de teléfono, lo que sea. Aquí al final tenemos que intentar lo mismo, ¿no? Una vez nos han comprado, tenemos que intentar mantener esa relación, normalmente, como lo hacemos nosotros, no es que muchas veces nos llegan por la lista de correo, pues es muy importante que una vez nos han comprado no les saquemos de la lista, sino que sigamos enviándole información, que sigamos compartiendo con ellos, que sigamos enviándoles propuestas, que sigamos simplemente en ese contacto con ellos. ¿Por qué? Porque cuando afrontemos un proyecto parecido, imaginad que hemos vendido el proyecto A y en el futuro tenemos el proyecto B, que es decir, de cualidades y de características similares, la información que nos den en el proyecto A, evidentemente matizada con las diferencias que haya, nos va a dar mucho poder para afrontar el mensaje de B. ¿Por qué? Porque normalmente las dudas que van a tener unos son las mismas dudas, las mismas preguntas y las mismas aspiraciones. Entonces, hay 2 maneras de afrontar esta recopilación de información. O enviarles un cuestionario, un formulario con las preguntas que nos interesen para afrontar este desafío, es decir, plantear una serie de preguntas que consideremos clave y que entendamos que son importantes las respuestas para afrontar el próximo mensaje de venta y de esa manera lograr que tener esa información previamente antes de afrontar el siguiente guión, el siguiente email, los siguientes anuncios. O si tenemos el tiempo y tenemos la capacidad y sobre todo tenemos la confianza para pedírselo al cliente, el hecho de poder reunirnos incluso con ellos. Es decir, el cuestionario está genial, pero al final el cuestionario lo van a rellenar seguramente rápido, lo van a rellenar con prisa, lo van a rellenar queriendo quitárselo de en medio, ¿no? Como haríamos cualquiera seguramente si nos lo mandaran a nosotros. Pero si tenemos a un cliente tipo y entendemos cuáles son partes de los motivos por los que nos compran, una de las posibilidades que tenemos siempre es decirle, oye, ¿te importaría reunirte con nosotros media hora, una hora que te queremos hacer unas preguntas? Yo esto lo he hablado ya con Pedro alguna vez, ¿no? Que cuando pidamos estas cosas normalmente lo importante es que le ofrezcamos algo a cambio, ¿no? Porque si una persona nos va a ceder 30 minutos, 40 minutos de su tiempo, es mucho más factible que lo haga si le estamos solicitando algo. O sea, si le vamos a recompensar con algo, ¿no? Lo que sea habrá que valorarlo en cada momento. Pero de alguna manera eso nos permite el hecho de que sienta que su tiempo no lo está regalando sin más, sino que se lo estamos cambiando o comprando, si queréis llamarlo así, por otra cosa, ¿no? Entonces, plantear estas reuniones de esa manera podemos tener muchas más informaciones, pero para mí los 3 puntos claves son esos, ¿no?
cuál era la aspiración o el deseo o la necesidad que tenía cuando nos compraron, cuáles eran las dudas que tenían a la hora de elegirnos a nosotros, que a mí esto me parece fundamental para poder adelantarnos a las objeciones, y por último, cómo se sienten ahora que nos han comprado, ¿no? Porque si sabemos cuál es la manera en la que se sienten, si sabemos cuál es la aspiración que hemos cumplido ahora, esa emoción que tienen ahora, lo que conseguimos es que en nuestro mensaje vamos a poder transmitir ya ese después, ¿no? Hay una fórmula en copy que se llama la fórmula BAB, que básicamente es la fórmula del before, el after y el bridge, ¿no? Que es before, cómo se sentía nuestro cliente antes, after, comunicarle cómo se sentirá después de comprarnos, y el bridge es básicamente nuestra propuesta de valor que une el punto A y el punto B, ¿no? Ese puente que está uniendo ambas realidades. Pues sabiendo cómo está ahora que nos ha comprado, que tiene una vivienda en Punta Cana donde está viviendo y está emprendiendo a distancia, donde ahora tiene una inversión que le genera muchísimos ingresos todos los meses. Lo que sea, esa emoción, esa nueva realidad, esa nueva sensación, se la vamos a poder transmitir a nuestro cliente antes de que compre. Se vamos a poder pedirle con los mensajes que se lo imagine, que lo vea, que aspire a ello, ¿no? Y al final, cuando conseguimos colocar en la mente de nuestro cliente esa sensación, está mucho más cerca de tomar acción, ¿no? Porque ya se está visualizando, ya se está gustando, ya se está viendo y va a decir, ostras, ahora me encantaría que esto se hiciera realidad, ¿no? Y como además vamos a preparar el proceso de una manera que sea realmente sencillo el viaje de un punto a otro, es donde de verdad vamos a poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, no lo he dicho, pero como ha hecho Pedro, cualquier duda o pregunta que tengáis en cualquier momento, me cortáis sin más, no hay ningún tipo de problema, que para eso estamos aquí en confianza. Vamos a poner un ejemplo muy, muy tonto, ¿vale? Pero para que lo podamos entender bien qué supone todo esto. Imaginad que yo quiero vender un inmueble, ¿vale? Por decirlo así, y sabemos que, por el motivo que sea, va a ser un ejemplo muy tonto, pero para reducirlo al absurdo, sabemos que una de las cuestiones que más valora la gente es que las paredes del inmueble no sean negras. Que esto es algo absurdo porque nunca van a ser negras. Pero imaginad que dicen, ostras, yo es que una de las cosas que no quiero para mi vivienda es que las paredes no sean negras. Pues esta información es la que podemos conseguir y adelantarnos, ¿no? Y que en el mensaje de ventas hablemos de que las paredes no son negras, de que, bueno, podemos decir que las paredes no son negras directamente, o podemos hablar de que tienen colores claros, de que representan, que son muy luminosos y por eso utilizamos colores y tonalidades mucho más claras, ¿no? Es entender esto para poder adelantarnos. Al final, esto es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Con el cuestionario y las reuniones, pero tenemos más sitios donde captar toda esta información. Por ejemplo, uno de los sitios que a mí me gusta mirar mucho cuando estoy enfrentándome a este o a cualquier otro sector es, al final, foros especializados. Este sitio son una auténtica... Estos sitios son una auténtica mina. ¿Por qué? Porque de pronto se reúne mucha gente que tiene una preocupación común, una duda común, y la comparte entre gente no con los profesionales, sino lo comparte con gente del día a día que también está en la misma situación. ¿Y qué es interesante de esto? Y aquí me voy un poquito a lo que me estabas preguntando. ¿Qué es interesante de esto? Que vemos también las palabras con lo que lo están comentando ellos mismos. Y esto es muy importante, porque cuando entendemos el lenguaje que utiliza el cliente, vamos a poder hablarle en ese mismo lenguaje. Cuando estamos vendiendo una propiedad o cuando entramos en un proceso de compra con diferentes pasos, como tenemos aquí, al final uno de los problemas que podemos tener es el hecho de que nos volvamos, por ejemplo, muy técnicos, ¿no? Volviendo al ejemplo del ordenador de antes, yo si mi madre le hablara en un nivel muy técnico, le hablara de procesadores, de tal, no sé qué, pensaría que no entendería absolutamente nada. Y al no entender nada, se generaría una cosa que es desconfianza, porque pensaría, si no estoy entendiendo lo que me están queriendo vender, ¿cómo voy a comprarlo? No lo entiendo, no lo compro. Cliente confuso es cliente que no compra. Eso es como una máxima que siempre tenemos que tener, ¿no? Entonces, cuando hablamos el mismo idioma del cliente, cuando además de conocer sus dudas y sus preocupaciones, sabemos cómo las expresa, vamos a poder comunicárselas en el mismo idioma. Y además, cuando se las comuniquemos en el mismo idioma y haya otros que no lo esté haciendo así, lo que vamos a conseguir es que piense, ostras, este es uno de los nuestros, entiende nuestra problemática, entiende nuestra situación y por ello nos lo va a lanzar. Este es uno de los lugares donde podemos buscar. Hay más, podemos buscar en Google, por ejemplo, podemos mirar las dudas que tenga nuestro cliente en Google. Otro sitio, ya que esto ya estamos pasando a una investigación más externa, a mí me gusta mucho pensar en el tema del que vaya el producto, en este caso de la compra inmobiliaria, y yo me voy a Amazon, me veo las reseñas de los libros relacionados con la compra, por ejemplo, y lo que veo ahí, o sea, las reviews de los libros, y lo que veo ahí es un poco los puntos que destacan, porque los puntos que destacan esas personas son dudas que tenía. Entonces, pues no sabía cómo era el proceso de compra, no sabía cómo acceder a una hipoteca en República Dominicana. Esas son cuestiones que tenemos que destacar, porque al final nos va a permitir
acabar con las dudas. Porque al final un concepto que subyace a todo esto es la idea de que cuanto más certeza tenga el cliente de que está siguiendo un proceso y un camino que conoce y que no hay posibilidad de que no voy a decir que le engañen, pero que no hay posibilidad de que se equivoque o que meta la pata, etcétera, es cuanto más facilidad tenemos para que al final nos dé el sí quiero. Al final lo que tenemos que proponer es un sistema de pasos muy sencillos donde cada acción que tome le lleva al siguiente. Un poquito como lo hacemos nosotros, ¿no? Si volvemos un poquito a esto que estamos haciendo antes y hacemos un cuadrado, por ejemplo, por tener un poquito la estructura, nosotros lo que hacíamos antes no es que vayamos desde un anuncio, desde un email a intentar vender la propiedad. No, por supuesto que no, sino que el anuncio lo que le hace... Uy, le he liado aquí. El anuncio lo que hace es invitar a esta persona a que vea un vídeo en directo, ¿vale? O que se registre en un sitio para ver un vídeo en directo. Ese es el primer objetivo que tenemos. Cuando se ha registrado para ver este vídeo en directo, lo que hacemos es, evidentemente, enviarle al vídeo directo. En el vídeo directo no le pedimos que compre directamente, sino lo que le pedimos es, oye, déjanos tu número de teléfono, déjanos tu email, déjanos tu tal, para que podamos ponernos en contacto contigo. Y cuando una vez ha hecho esto, lo que le pedimos es que nos deje esa señal de $1.000, $2.000, depende un poco del proyecto, para que acabe reservando, ¿no? Y ya una vez ha hecho estos 2.000, ya es cuando pasamos a la venta completa, por decirlo aquí. Pero ¿por qué esto es importante y por qué? Que mucho de esto ya lo sabéis. Porque en cada una de estas fases del proyecto, esta, el objetivo no es que compre finalmente, sino que en cada uno nos centramos en el mensaje en el que consiga el objetivo diferente. Por ejemplo, cuando planteamos anuncios o escribimos un email a nuestra base de datos, lo que tenemos que convencerle es, oye, sabemos, en función del nivel de consciencia que sepamos que tiene nuestro cliente, es hablarle de que, si imaginad que esto es una oportunidad de inversión sobre todo y que sobre todo van a querer inversores, hablarles de la curiosa, de la interesante oportunidad de inversión que hay ahora mismo en República Dominicana, ¿no? En Punta Cana. Entonces, nuestro único objetivo es generar esa curiosidad, generar ese interés para que esta persona venga para acá y quiera conocer esto. No nos preocupamos de que quiera comprar, no nos preocupamos de que quiera tal. Evidentemente, cuanto más filtremos con los anuncios y con el mensaje, mejor, ¿no? Pero nuestro simple objetivo aquí es conseguir que se registre. Una vez esté registrado, nuestro único objetivo con los correos, con los mensajes, etcétera, va a ser que asista al directo el día que sea. Si es en directo, y si es en diferido, pues que no se quede solo registrado, sino que consigamos que vaya a la sesión a la hora que la haya decidido él, o si es just in time, es decir, si es justo en el momento, pues enviarle un último correo para decirle, oye, a ver si te has perdido esto, que vengas para acá, ¿no? Que ya vamos a empezar. Una vez estemos en el directo, o en la sesión en vídeo grabada, nuestro único objetivo va a ser que nos dejen ese teléfono para que podamos hablarle de que nos quieran dejar la señal. Y una vez tengamos el teléfono, nuestro único objetivo va a ser que nos dejen la señal. ¿Por qué cuento esto? Porque es un poquito lo que veamos aquí. La principal idea a la hora de construir el mensaje es no tener la prisa por correr, no tener la sensación de que tenemos que llegar de aquí a aquí de manera directa. Entender que como si estuviéramos aprendiendo matemáticas, que primero hay que aprender los números, luego hay que aprender a sumar, luego restamos, luego multiplicamos, luego dividimos, luego hacemos raíces cuadradas, ¿no? Si no seguimos este proceso y queremos ir directamente a la raíz cuadrada, lo que va a pasar es que no vamos a saber hacerla, porque necesitamos conocer todo este paso previo antes, ¿no? Pues aquí es un poquito lo mismo. Tenemos que ir dirigiendo a la gente en el camino que nos interesa, paso a paso, para que al final acabe llegando a ese punto que nos interesa. Y el mensaje es el que va jugando, aumentando el nivel de consciencia en cada momento. Conseguir que se registre para ver una oportunidad de inversión, si le interesan las inversiones, no va a ser difícil, porque al final hemos lanzado el mensaje adecuado a la persona adecuada. Ahora, lograr que un inversor que tiene muchas complicaciones más allá del interés acuda a nuestra sesión, pues aquí ya se nos va a complicar la cosa, porque tenemos que decirle, oye, esto va a ser suficientemente interesante para que lo veas. Que luego ahí quiera dejarnos sus datos para que le avisemos con el siguiente paso, ostras, ya es un compromiso más grande. Y luego que pague los $1.000 primeros de señal, pues todavía más, ¿no? El mensaje va increciendo, va cada vez un poquito más, iba a decir agresivo, pero no es la palabra, más intenso para decir, oye, mira, ahora es esto. Hemos ido aumentando su nivel de consciencia para que al final sea prácticamente, voy a decir, irremediable que acabe comprando, ¿no? Porque además, no es que solo el mensaje sea interesante, sino que además nos hemos asegurado de que le estamos aportando una propuesta que de verdad sea de interés, porque esa propuesta de interés es lo que le va a llevar. Da igual que tengamos el mejor mensaje del mundo si la propuesta es una castaña, como decimos aquí en España, ¿no? Si la propuesta es mala. La propuesta tiene que estar también a la altura, es lo que se suele llamar como oferta irresistible, ¿no? Que cuando le diga, es que me sentiría tonto si estuviera perdiendo esto, ¿no? Entonces, bueno, yendo a todo esto, al final... No he entendido lo último que has dicho, pero no pasa nada, da igual. Lo que quiero decir, de hecho, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Al final, si hacemos esto bien, el mensaje bien y todo el proceso bien, no solo lo escrito, sino también la estrategia y todo, cuando llega el último comercial, por decirlo, por llamarlo así,
el proceso, la venta debería ser prácticamente inevitable, o sea, debería estar ya solo para que le den el empujón final, ¿no? Y por volver al ejemplo, por recordar un ejemplo tonto, es como llegar a casarte con alguien, o sea, primero la conoces, luego le pides una cita, luego te pones de novios y luego ya finalmente te casas, ¿no? No es llegas, la conoces y te casas, es un proceso que hay que ir haciendo y que cada uno, si vas haciéndolo bien y te van aguantando, pues al final llega al siguiente paso, ¿no? Y para hacer esto que estamos hablando de construir el buen mensaje, lo principal es esto de aquí, es conocerle bien, es entenderle bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de investigación interna, vamos a dar una pequeña pincelada con la investigación externa, pero viene a ser un poquito lo mismo, ¿no? El hecho de, en la interna hemos valorado nuestros clientes y en la externa vamos a valorar lo que está haciendo la competencia. ¿Por qué? Porque aquí es lo que se puede llamar, supongo que habéis escuchado alguna vez este concepto, ¿no? Pero si no lo explicamos ahora, un océano azul, ¿vale? Yo supongo que lo habéis escuchado alguna vez, pero si no lo vemos. Un océano azul básicamente es un espacio donde hay una oportunidad que todavía no está siendo aprovechada. Y estaréis pensando, pero si estamos vendiendo inmuebles, al final todo esto lleva toda la vida, toda la existencia con nosotros, ¿no? Va a estar. Eso sí, la venta sí, pero la manera de hacerlo o el punto en el que te enfocas no tiene por qué serlo. Es decir, tú puedes empezar a vender inmuebles y hacer como hace Pedro, ¿no? Como hacemos aquí, el hecho de ir a hacerlo de una manera mucho más digital. Eso es un océano azul, por lo menos hasta que lleguen los tiburones y lo conviertan en rojo. ¿Por qué? Porque este océano azul da una perspectiva donde mucha gente no está vendiendo de esta manera, lo cual ya nos permite hacerlo de manera diferente, nos permite aprovechar un camino que sea distinto. Por ejemplo, imaginad que antes, uno de los problemas que tenía alguien que quisiera comprar una vivienda que no viviera en República Dominicana dentro, era que o tenía que contar con alguien que viviera allí, o tenía que contar con un profesional que le permitiera ir a buscar la oportunidad. Ahora no le hace falta. Lo que le estamos ofreciendo, una cosa diferente, es, oye, si tu problema es el tiempo, si tu problema es el desconocimiento, puedes acceder a toda la información desde tu casa. Da igual que vivas en España, en la India o en México. Vas a poder acceder a toda la información, porque nosotros te lo vamos a llevar hasta ti, ¿no? Es un poquito una diferencia que hay ahora, y eso ya es un océano azul. Entonces, lo que tenemos que intentar siempre es, antes de construir ese mensaje, ver qué no está cumpliendo la competencia, cuáles son ese regusto amargo con el que se están quedando y hacerlo. Por ejemplo, si vendiéramos teléfonos móviles, bueno, celulares, que los llamáis allí, si vendiéramos celulares, y al final lo que sucede es que todo el mundo se está quejando de que no tiene buena batería. ¿Cuál va a ser el foco en el que pongamos el mensaje? En que nuestro dispositivo tiene una batería de 3 días. Oye, todo el mundo se queja de que se le acaban 18 horas, pues nuestro dispositivo lo tiene en 3 días, ¿no? Ponemos otro ejemplo, si estamos vendiendo inmuebles y sabemos que la mayor parte lo quiere para invertir, pero el problema que tienen es que muchos de los inmuebles que se han puesto a la venta históricamente no están pensados para eso, sino que simplemente los hemos comprado para luego alquilarlos. Le decimos, oye, es que esta nueva hornada de viviendas está específicamente pensado para inversores que quieran comprar para luego alquilar, ¿no? Buscamos ese hueco, buscamos esa alternativa para centrar el mensaje también en eso, ¿no? Porque cuanto más conozcamos este dolor y más conozcamos a nuestro cliente, más fácil nos va a ser luego plantear este mensaje por aquí y entenderlo. Porque uno de los errores que se suele cometer es, primero hago esto, luego improviso aquí, luego improviso aquí, luego improviso allá. Pero como ha dicho antes Pedro, todo esto tiene que tener una coherencia y desde el principio tenemos que saber lo que estamos contando y lo que estamos dejando de contar. Y eso es realmente importante, porque es lo que nos va a permitir al final hacerlo bien. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que tenemos aquí, o que lo podemos ver incluso aquí, es el hecho de entender que, a diferencia de antes, que teníamos como solo una comunicación cara a cara, lo que nos permite sobre todo esto de tenerlo escrito, de tenerlo grabado, es que con una buena acción podemos llegar a todas las personas que queramos en el fondo, ¿no? Porque antes, si tú te querías vender a una persona, no se ha quedado bien la forma, ¿no? Pero si tú querías vender a una persona, tenías que reunirte cara a cara con ella, no tenías otra alternativa, era, oye, quiero venderte, necesito una reunión contigo. Ahora ya no hace falta eso, ¿no? La gran magia que tiene todo esto es que con un mismo mensaje podemos llegar a una persona, a 100 personas o a 1000 personas si fuera necesaria, porque una vez hemos matizado y hemos optimizado esto bien, lo que nos permite es tener una herramienta de ventas muy potente que simplemente lo dejamos en evergreen, es decir, lo dejamos grabado, se lo mandamos a la persona a la que resulta interesante, ya está, que se han vendido todas las propiedades que queramos en ese momento, que se han alquilado, lo podemos mantener. Y ese es el punto, ¿no? Entender que una vez hemos acabado todo este proceso, no, y para mí es lo más importante, no se cierra el proceso de venta, no se cierra, no se acaba el camino, sino que con la información que vayamos recopilando podemos mejorar los anuncios para optimizarlos mejor, porque decimos, ostras, no está entrando el tipo de perfil que nos interesa, pues vamos a hacer mejores anuncios adaptados mejor para hacerlo. Ostras, la gente no está llegando después de registrarse, pues vamos a poner un par de emails de push o alguno más
para conseguir que vengan. El mensaje que no está llegando gente a reservarla, a escribirnos por WhatsApp. Vale, pues vamos a ver cómo mejoramos este mensaje de aquí para que más gente nos deje ese número de teléfono. Oye, cuando llegan al número de teléfono no están todavía predispuestos a hacerlo. Pues el problema seguramente es que aquí el contexto que hemos colocado no es el adecuado para que estas personas tomen la decisión adecuada, ¿no? Entonces, lo importante es esto, es comprender que no es hacemos un mensaje y nos olvidamos de ello, sino que como esto es un proceso, vamos a poder estar optimizándolo en todo momento. Que no funciona, lo mejoramos, lo cambiamos, tenemos datos para hacerlo. Y ya que tampoco quiero quitarle mucho tiempo a todo esto, que al final hemos empezado un poquito más tarde y no quiero tampoco quedarme todo el rato que tal, luego hacemos una ronda de preguntas y respuestas, es sobre todo una palabra que he dicho ahora que para mí es la más importante de todas, y es el contexto. Yo estoy convencido de que el secreto de cualquier venta es generar una buena situación contextual para que la persona entienda que se encuentra ante una buena oportunidad. Y yo esto hace mucho tiempo, esto es un ejemplo muy burro, no me lo saques luego de contexto, ¿vale, Pedro? Que esto si no me van a matar por todas partes. Pero yo estuve en un evento hace poco que hacíamos juegos de venta, ¿no? Para ver cómo vendíamos, y a mí me tocó vender porque una sociedad machista era mejor que una sociedad no machista, ¿no? Esto es súper absurdo, pero yo pedí a todo el mundo, no me grabéis aquí, porque puede ser el fin de Carmelo, ¿no? Y al final, donde yo puse el foco a la hora de hacerlo es en esta idea, ¿no? En la idea de que si tú preparas un contexto adecuado, puedes vender cualquier cosa. Yo cuando di ahí un poco el discurso hablaba de que, oye, si los negocios funcionan mejor cuanto más especializado esté cada persona dentro de su sector, dentro de su oficio, ¿por qué una sociedad no va a funcionar mejor si nos especializamos lo máximo posible, ¿no? Y que unos a trabajar y otros a casa, ¿no? Por exagerarlo mucho. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Si generamos un contexto en el que le demostremos a la persona que esta propuesta que le estamos colocando delante de las narices es adecuada, es una oportunidad de verdad, es cuando vamos a tener la oportunidad de hacer las cosas bien. Porque nuestro cliente no tiene por qué entender de ninguna manera que esto que le estamos proponiendo es de verdad una oportunidad. Es que nosotros lo sabemos porque se lo estamos poniendo delante, pero él no. Entonces, tenemos que preparar este contexto, todo lo que le vamos a contar, para que lo vea así. Si yo voy a vender una academia de oposiciones son aquí en España, que no sé si se llamará igual, cuando haces un examen para trabajar en la administración pública, para ser funcionario, como lo llamamos aquí, tengo que ponerte un contexto de por qué ser funcionario hoy en día es una alternativa mejor que un trabajador por cuenta ajena y por qué hoy en día esta es una buena oportunidad. Si yo te estoy vendiendo una serie de propiedades de nueva obra, de tal, y son para inversión, te tengo que explicar y tengo que hacer mucho hincapié sobre todo en explicarte por qué este es el mejor momento para invertir en una propiedad en República Dominicana que hay ahora que no había antes, porque de esta manera vamos a generar lo que se conoce como escasez, es decir, dar la sensación a la persona de que si está dejando pasar esta oportunidad puede que no vuelva, y que si la quiere aprovechar, si quiere sacarle partido, más vale que se dé prisa, ¿no? Porque al final el número de propiedades es limitada, y mientras tú te lo estás pensando, hay otras personas que ya están tomando esa acción. Tenemos que generar ese contexto donde la urgencia que estamos colocando sea precisamente de, ostras, es que si no tomo la decisión ahora, voy a perder una oportunidad de oro y no sé si la voy a volver a tener. Y esto, si eres inversor, lo entiendes, pero si eres propietario, se la tenemos que explicar muy bien, con pelos y señales, para que lo comprenda. Porque, por ejemplo, cuando vendíamos durante la época COVID, no era, oye, con todas las restricciones que hay ahora, con esta propiedad donde has estado viviendo, que te has dado cuenta de que no hay luz, de que no hay aire, de que no hay nada, estas propiedades están pensadas para que puedas pasar, teletrabajar en casa con unas vistas increíbles, con unas corrientes de aires que sean perfectas, están pensadas para esto, y en ese contexto funcionaba. Entonces tenemos que ir adaptando el mensaje al contexto en el que nos encontremos para presentarle a esa persona simplemente que se encuentra ante una oportunidad ideal y que no debería dejarla pasar. Y eso era un poquito como la palabra clave que yo quería que tuvierais, y ahora pues me quedo por aquí para cualquier duda o pregunta que tengáis. Yo la mejor respuesta que te puedo dar es, que sé que no es la mejor respuesta, es depende de lo que vayáis viendo. Es decir, al final esto no es una ciencia exacta de cuándo tengo que soltar la información, no es ir valorando, probando, ir valorando cómo va reaccionando la gente. Es decir, si veis que la gente una vez llega a esa primera llamada necesita saberlo todo, porque si no se escapan, habrá que valorar el darles la información de la manera más sencilla posible ahí. Pero si veis que a lo mejor el hecho de dárselo todo les asusta, es cuando hay que decir, vale, te lo voy a ir desgranando un poco, ¿no? Al final, yo pienso mucho en esto como en un plato de cocina, ¿no? A mí si me llegas y me dices, oh, hoy tienes que hacer una paella, por ejemplo, digo, ostras, así de primeras no tengo ni idea de cómo hacerla, ¿no? Pero si me das una receta y yo sé que hago este paso, luego el otro, luego el otro y luego el otro, voy a estar mucho más tranquilo, ¿no? Porque me voy a ir fijando, primero me encargo de que la paella, que es la sartén, esté limpia, luego tal, y luego no sé qué, ¿no? Entonces, lo mejor es ir probándolo. Lo bueno y lo malo del marketing
es que no hay nada que sea definitivo, no hay nada que sea 2 más 2 igual a 4, ¿no? Entonces yo te diría, oye, pruébalo dándole toda la información y mira cómo reacciona, incluso pregúntale, oye, ¿prefieres saber ya todo el proceso o prefieres que te lo vaya contando paso a paso para que sea más sencillo para ti? Y le escuchas y te vas adaptando un poquito a él, ¿no? Yo haría eso, en principio no y buscaría como una máxima, sino probaría y con datos reales decidiría si por un sitio o por otro. Ahora, a mí la intuición me dice que cuanto más complicado sea el proceso, cuanto más fácil se lo pongamos nosotros, más posible es que acabe comprando, ¿no? Y a lo mejor si le damos como toda la información de golpe, es probable que se asuste más con toda la documentación, con todo tal. Yo te voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo ahora estamos aquí con mi chica y yo viéndonos si nos casamos o cómo nos casamos, ¿no? Y cuando me pidieron el otro día toda la información que necesitaba para casarme, dije, pues no me caso, paso. O sea, dije, tengo que ir a por esto, a por lo otro, a por tal. Y dije, mira, paso, ¿sabes? Esto es muy complicado, ¿no? Pero si me hubieran dicho, primero va por una cosa, luego a la otra, me hubieran pedido otra, probablemente hubiera sido más sencillo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces cuando damos toda la información y el horizonte es muy lejano, muy tal, puede generar el efecto contrario, ¿no? En vez de dar incertidumbre, pensar, uff, qué largo es esto, va a haber muchos problemas, voy a dedicar mucho tiempo y es muy probable que se acabe asustando y vaya a otro sitio. Entonces hay que ver cómo vamos dando la información, como si fuera un libro de misterio, ¿no? Vamos soltando las pildoritas donde nos vaya interesando para que se vaya anclando. O sea, hay que desapegarse mucho del proceso en el sentido de, oye, se prueba, funciona, bien, no funciona, se cambia, funciona, vemos que funciona bien y que no para optimizarlo, ¿no? Yo creo que eso es una parte fundamental de estas estrategias, ¿no? El hecho de entender, intentar entender en todo momento por qué sí está pasando algo y por qué no. Porque a veces nos pasa lo contrario, sino que hacemos algo, conseguimos vender mucho y tampoco nos paramos a analizar por qué está funcionando. Y esto es otro error, no hay que, pase lo que pase, entender que esto es un proceso, que va a haber, esto es como cuando juegas al fútbol, ¿no? Hay veces que tiras el penalti dentro y fuera y lo has podido tirar igual, ¿no? Pero tienes un día bueno y un día malo o ese día hay viento. Entonces, hay que entender el por qué está pasando, porque seguramente si no funciona es porque ha habido un detalle en esta investigación o en este proceso que no es identificado, pero ahora lo puedes identificar y lo puedes cambiar y lo mismo, cuando funcione, no decir, hoy qué bueno soy, ya está, sino decir, vale, voy a ver por qué ha funcionado y tomar ahí un poquito el control para hacer las cosas de la mejor manera posible. Muchas gracias por invitarme, que un gustazo estar aquí y trabajar con vosotros y que seguiremos en contacto y cuando necesites cualquiera de estas me llames sin problemas.